Bueno, hola a todos, mi nombre es Milagros González, somos un grupo de 4 integrantes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Este es un trabajo para la materia Análisis de Políticas Públicas a cargo de la profesora Paula Maya. Particularmente vamos a hablar sobre la política pública, asignación universal política. Es importante entender que esta política se da en un contexto de inestabilidad económica donde se evidencia una clara falta de acceso a recursos principales como la salud, educación, hospitales públicos, recursos económicos y demás. Esto, si bien afecta a toda la población argentina, genera un mayor impacto en familias numerosas o familias con hijos. Estas necesidades insatisfechas evidencian una problemática social a tratar. Es por eso que el sistema político, como respuesta a ello, exigió un tratamiento para esta problemática, y es por eso que le incluye a su agenda institucional y política del gobierno de ese momento. Para analizar esta situación se tomó como objeto de estudio al individuo, propiamente dicho, y sus ingresos. Para ello se tomaron en cuenta estadísticas brindadas por la base de datos del INDEC, donde se tomaron los siguientes datos a comparar. Por un lado, los ingresos esperados per cápita y por el otro, los ingresos percibidos efectivamente por distintos sectores sociales provenientes de ayuda social, ya sea de ayuda del gobierno o de iglesias, por ejemplo. Esta comparación dio como resultado que la mayoría de los ingresos de los argentinos en el año 2009 provenían del sector informal. Además, un 34% de los 40 millones de argentinos del año 2009 eran menores de 18 años. Esto generaba una gran preocupación, principalmente por el futuro de esta generación, ya que dependía de la zona en la que vivieran, de la provincia en la que se encontraran y de la familia en la que se encuentren inmersos. Ante esta situación, la solución homologada por la mayoría de las provincias fue otorgarle el poder al ANSES para poder implementar la nueva política Asignación Universal por Hijo, más conocida como AUH, la cual consiste en otorgarle una suma de dinero mensual a el padre, madre o tutor de estos menores de edad, siempre y cuando acrediten los requisitos correspondientes. Para la obtención de la UH se debe tener en cuenta una serie de requisitos. Uno de los principales requisitos es que se debe acreditar el vínculo entre la persona que obtiene el beneficio y el menor, mediante la presentación de las partidas correspondientes. Bueno, y en los casos de adopción, de tutelas o curatelas, hay que tener en cuenta los testimonios judiciales pertinentes. Pero otro requisito fundamental es residir en la República Argentina, ser argentino, nativo, naturalizado, o tener residencia legal en el país, no inferior a los 3 años previos a la solicitud, mediante la presentación del DNI. Bueno, otro requisito fundamental es cumplir con las pautas de sanidad, de vacunación y de escolaridad a través de la declaración jurada del titular a cargo, entre otros requisitos. Bueno, en cuanto a su implementación, la UH fue creada el 30 de octubre del 2009 junto al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner mediante el decreto 1602/09 y luego fue trasladándose a las distintas instituciones y a los distintos niveles administrativos y subnacionales hasta llegar a su implementación en noviembre del 2009 a través del Instituto ANSES, el cual tenía la responsabilidad de la implementación y también del seguimiento y el pago de la asignación. Bueno, mediante esta manera de implementación, desde el gobierno a las distintas instituciones y hacia los distintos niveles, se ve reflejado un modelo top-down de implementación. Bueno, por último, esta asignación fue aceptada por los distintos actores de veto de las distintas provincias, a excepción de San Luis, donde no fue percibida como una buena intervención. Mi nombre es Noelia y voy a presentar estadísticas e impacto en la sociedad. Según un informe del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales dependiente del CONICET, la pobreza en todo el país se redujo de un 26 a un 22% en el año 2010 y la indigencia disminuyó un 4%. La brecha entre ricos y pobres cayó abismalmente, siendo la más baja desde 1986 y posicionando a la Argentina como el país más igualitario de América Latina. A nivel nacional, el número de chicos escolarizados aumentó un 27%. A 10 años de la implementación de la UH, un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA demostró que la asignación universal por hijo tuvo efectos positivos sobre la reducción de pobreza, de indigencia y en la mejora de los índices educativos y de salud. El producto que deja la asignación universal por hijo en la sociedad es el conocimiento de los sujetos de derecho de recibir una transferencia de recursos y el otorgamiento por parte del Estado. En términos de género, respecto a la información extendida por el ANSES, se observa que desde el establecimiento de la asignación universal por hijo, el porcentaje de titulares de mujeres fue muy alto, alcanzando el 91% de los casos en el 2010. Existe una relación directa entre el porcentaje de titularidad femenina y los cambios en las normativas del 2013, cuando se establece que las madres o tutoras son las únicas titulares, llegando a representar el 98%.
A partir del 2016, la asignación puede ser percibida por ambos padres, aunque la prioridad la sigue teniendo la madre, lo que implicó una pequeña reducción en el porcentaje de la titularidad femenina, lo que representa el 94% en la actualidad. En consecuencia, y considerando que en Argentina y en el resto de América Latina la pobreza está centrada en las mujeres y en los niños, con esta medida se intenta reducir la infantilización y la feminización de la pobreza. Hola, soy Esteban Bonifacio y esta es la conclusión de la Asignación Universal por Hijo. Podemos decir que generó un aumento en el ejercicio de derechos por cada individuo, como la educación y salud pública, vivienda digna, etc. Además, debido a la implementación de esta política pública, se logró una reducción de la pobreza, la indigencia, logrando disminuir en casi un 50% en los hogares beneficiarios y la desigualdad. La Asignación Universal por Hijo ha contribuido a mejorar la asistencia escolar, la vacunación y el acceso a servicios de salud de los niños y adolescentes beneficiarios. También ha tenido un efecto positivo en la reducción del trabajo infantil y la inseguridad alimentaria. Por último, decir que la Asignación Universal por Hijo sigue vigente en este año 2024.